Hola amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Escribe en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. A. El doble de un número disminuido en 15. El doble de lo escribimos como 2 por un número. Como no nos dicen cuál, podemos usar cualquier letra. Por ejemplo, la letra X. Disminuido, ¿qué operación es? Muy bien, es una resta en 15. Y ubicamos este número al final. Entonces la respuesta sería 2x menos 15. B. El triple de 4 aumentado en cierto número. El triple de lo escribimos como 3 por 4, lo bajamos, aumentado. Esto es suma en cierto número. Y para este cierto número usamos cualquier letra, por ejemplo la letra n. Entonces el lenguaje algebraico sería 3 por 4 más n. C. A la mitad de cierto número se le agrega el antecesor de 6. A la mitad de es lo mismo que dividir algo por 2. Cierto número. Utilizamos una letra cualquiera, por ejemplo la letra K. Se le agrega. Esto es lo mismo que una suma. El antecesor de 6. O sea, 6 menos 1 o también el número 5. Entonces la respuesta sería la mitad de K más 5. D. Al sucesor de cierto número se le quita el tercio de 15. Al sucesor de lo escribimos como algo al cual le vamos a sumar 1. Cierto número. Entonces, ese algo es el cierto número. Y como es un número desconocido, utilizamos una letra cualquiera, por ejemplo, una letra Y. Se le quita. Quitar, muy bien, es operación resta. El tercio de. El tercio de significa que algo lo vamos a dividir por 3. ¿Pero qué vamos a dividir por 3? El tercio de 15. Entonces la respuesta sería y más 1 menos 15 tercios. 2. Expresa en lenguaje cotidiano las siguientes expresiones algebraicas. A. 2m menos 3. Recordemos que una expresión algebraica la podemos escribir de muchas maneras en lenguaje cotidiano. Por lo tanto, la respuesta que voy a dar acá no necesariamente quizás coincida con la que tienes tú. Como 2 y m están pegados, significa que se están multiplicando. Entonces nos podríamos referir a esto como el producto entre 2 y cierto número. Para la resta podríamos mencionarla como disminuir. Entonces, es disminuido representa la resta. Y finalmente el número lo escribimos tal cual, 3. Entonces, esta expresión la podemos leer como el producto entre 2 y cierto número es disminuido en 3. Otras formas de decir lo mismo son al doble de cierto número se le quita 3. Otra forma, la diferencia entre 2 veces cierto número y 3. O también el exceso del doble de cierto número sobre 3. B. 17 más paréntesis n más 1. 17 lo escribimos tal cual, es aumentado, refiriéndonos con esto a la suma, en el sucesor de cierto número, refiriéndonos con esto a n más 1. Otras formas de decir lo mismo serían la suma entre 17 y el sucesor de cierto número. O también a 17 se le agrega cierto número aumentado en 1. C. X menos Y más 5. Esto lo podemos traducir como la diferencia entre, refiriéndonos a la resta, dos números distintos, refiriéndonos tanto a X como a Y, es aumentada, refiriéndonos con esto a la suma, en 5, refiriéndonos al número. Otra forma de decir lo mismo sería, se le agrega 5 a la diferencia entre dos números distintos, o también podría ser, se aumenta en 5 el exceso de un número sobre otro. D. A menos 2b. Esto lo podemos escribir como cierto número, refiriéndonos a la letra A, es disminuido, refiriéndonos con esto a la resta, en el doble de, refiriéndonos con esto a la multiplicación de 2, otro número, refiriéndonos con esto a la letra B. Cierto número es disminuido en el doble de otro número. Otras maneras de decir lo mismo son la diferencia entre cierto número y 2 veces otro número. O también tenemos el exceso de cierto número sobre el doble de otro número. 3. Escribe la expresión algebraica que relacione las variables de cada enunciado. A. La distancia entre la casa de Florencia y su colegio es de K kilómetros. Ella ha recorrido R kilómetros.
pero le faltan 2 kilómetros para llegar a casa. ¿Qué expresión relaciona las variables? Para este ejercicio, representemos la información en un diagrama. Nos dicen entonces que la distancia entre la casa de Florencia y su colegio son k kilómetros. Esto significa que toda esta distancia es k. Nos dicen que Florencia ha recorrido r kilómetros, pero le faltan 2 kilómetros para llegar a casa. Es decir, del colegio salió y va camino a su casa. Entonces, la distancia entre ella y el colegio son r kilómetros y la distancia entre ella y su casa son 2 kilómetros. Entonces, según este diagrama, ¿cuál es la relación entre las variables r y k? Muy bien, la relación es la siguiente. Es que si sumamos los kilómetros que le faltan a Florencia para llegar a casa con los kilómetros que ha caminado desde el colegio, esa suma equivale a la distancia entre la casa y el colegio. En otras palabras, 2 más r equivale a k. O dicho de otra forma, lo que ha caminado más lo que le falta por caminar es igual a la distancia completa que tiene que caminar. B. En una sala de clases hay m mesas, cada una para 2 estudiantes. Si se ocupan todas las mesas con e estudiantes, ¿qué expresión relaciona las variables? Por ejemplo, si tuviéramos una mesa, en esa mesa habrían 2 estudiantes. Si tuviéramos una segunda mesa, habrían 2 estudiantes más. Y así sucesivamente. Entonces, organizando la información, tenemos lo siguiente. Cuando había una mesa, habían 2 estudiantes. Si tenemos 2 mesas, entonces tenemos 4 estudiantes. Si tenemos 3 mesas, entonces tenemos 6 estudiantes. El enunciado nos dice que tenemos m mesas y todas las mesas están ocupadas con e estudiantes. Entonces, para encontrar la relación entre m y e, ¿puedes decir qué ocurre con el número de mesas y el número de estudiantes que le corresponde? Muy bien, la cantidad de mesas se multiplica por 2, porque si teníamos una mesa, 1 por 2 nos da 2. Si tenemos 2 mesas, 2 por 2 nos da 4. Si tenemos 3 mesas, 3 por 2 nos da 6. Por lo tanto, si tenemos m mesas, la multiplicamos por 2 y va a ser igual a la letra e. Por lo tanto, la respuesta sería 2m o 2 por m es igual a e. C. El producto entre m y la diferencia entre x y x sub 1 es igual a la diferencia entre y e y sub 1. Lo que debemos hacer acá es traducir del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Producto significa una multiplicación entre m y la diferencia, es decir, m va a multiplicar no solamente a una letra o a un número, sino que va a multiplicar al resultado de una resta. ¿La resta entre qué? Entre x y x sub 1. Entonces, antes de la resta va x y después de la resta va x sub 1. Y para simbolizar que m va a multiplicar al resultado de la resta, ubicamos un paréntesis. Porque si no, m solamente estaría multiplicando a x. De ahí que necesitamos un paréntesis. ¿Qué ocurre con toda esta expresión? Es igual, entonces lo igualamos, a la diferencia, es decir, una resta, entre y e y sub 1. Es decir, antes de la resta va y y después de la resta va y sub 1. D. El cociente entre a y su sucesor no supera el producto de b y su antecesor. El cociente entre significa una división o fracción. ¿Entre qué? Entre a y su sucesor, es decir, el sucesor de a. Esto lo escribimos como a más 1. ¿Qué ocurre con toda esta expresión? Dice que no supera. ¿Qué significa que esta expresión no supere? Muy bien, en principio representa que es menor, pero decir que algo no supera otra cosa no significa solamente que es menor, sino que también podría ser igual. En otras palabras, toda esta expresión nos están diciendo o que es menor o que también es igual. Y eso lo escribimos con un palito abajo del signo de desigualdad. Esto significa que es menor o igual. Pero entonces, ¿a qué nos supera? Al producto de b, o sea, b se va a multiplicar por su antecesor, es decir, b menos 1. Y como b quiere multiplicar al resultado de esta resta, tenemos que indicarlo con un paréntesis. Bien, sigamos. 4. Ordena las siguientes fichas para que representen el lenguaje cotidiano a las siguientes expresiones algebraicas. Encuentra además otra manera de traducir del lenguaje algebraico al lenguaje cotidiano. A. 2x menos 7 es igual a 19. Entonces, lo que vamos a hacer con estas fichas es escribirla en orden para que representen la expresión que está aquí. Tenemos cierto número disminuido en 7, el doble de 19 equivale a.
claramente 19 debe ir al final. Antes de 19 está el signo igual. Entonces utilizamos la ficha que dice equivale a. Cierto número hace referencia a x, pero x antes tiene un 2. Entonces esto lo traducimos como el doble de cierto número. Por lo tanto, el doble de lo dejamos primero. Para que sea 2x debiera seguir el doble de cierto número. Entonces bajamos cierto número y el doble de cierto número está siendo disminuido en 7. Entonces dejamos esta ficha al medio. Y de esta forma las fichas dicen lo que dice el enunciado. El doble de cierto número disminuido en 7 equivale a 19. Otra forma de decir lo mismo sería la diferencia entre el doble de cierto número y 7 equivale a 19. B. 2a menos 3b es menor que a más b. Las palabras que tenemos son el doble de, otro número, cierto número, y es menor que, la suma entre, el triple de, la diferencia entre ambos números. Vamos viendo, el doble de hace referencia al 2 por, entonces la ubicamos dentro de las primeras. Ahora, el doble de es de la letra A, es decir, de algún cierto número. Y aquí tenemos una ficha que dice otro número, es decir, que ya se mencionó uno anterior, entonces hay que buscar otro. Y aquí tenemos cierto número. Entonces, el doble de cierto número. Ahora tenemos que ubicar alguna ficha que haga referencia a la resta. Por ejemplo, disminuir, quitar, restar. Y podremos ver que la única que hace referencia a esta resta es la ficha que dice la diferencia entre. Pero no podemos decir el doble de cierto número, la diferencia entre. La palabra diferencia debería ir antes. De esta forma, esta ficha la dejamos al comienzo. La diferencia entre el doble de cierto número, hasta ahí vamos con 2a menos. Ahora le sigue 3 veces otro número. O también, lo que dice esta ficha, el triple de. Entonces, esta sería la ficha que sigue. La diferencia entre el doble de cierto número, el triple de. Como que falta algo. Muy bien, es la letra Y. Bajémosla. La colocamos acá y de esta forma diría la diferencia entre el doble de cierto número y el triple de no puede ser del mismo número, tiene que ser de otro. Y aquí tenemos una ficha que hace referencia a eso. Otro número. Y hasta ahora tenemos todo lo que está antes del signo de menor. Tenemos que buscar una ficha que simbolice al menor. Y aquí está, es menor que. Luego de menor que viene una suma entre los dos números. Y justamente las dos fichas que quedan hacen referencia a eso. Entonces primero bajamos la que dice la suma entre y luego ambos números. Claro, porque se están sumando ambos números desconocidos. Y así la frase dice, la diferencia entre el doble de cierto número y el triple de otro número es menor que la suma entre ambos números. Otra manera de decir esto mismo es, el doble de cierto número es disminuido en el triple de otro número. Y el resultado es menor que uno de los números aumentado en el otro. C, 4x dividido de x más 1 menos x menos 1 dividido de 4. Y las fichas dicen cierto número, el cuádruple de, la cuarta parte del, antecesor del número, y el cociente entre, disminuido en, el sucesor del número. Alguna de las fichas tiene que hacer mención respecto a 4x. Y buscando encontramos que la ficha que lo dice es el cuádruple de. Así que la colocamos de las primeras. Pero esta ficha tiene que ser acompañada con la que haga mención a x, al cierto número. Y esa es la primera ficha. Entonces la colocamos a continuación, el cuádruple de cierto número. Ahora tenemos que buscar alguna ficha que haga referencia a esta división entre 4 veces x y x más 1. Y buscando vemos que la ficha adecuada es el cociente. Pero esta ficha debería ir primero porque sonaría raro el cuádruple de cierto número, el cociente. La colocamos al principio. Entonces ahora dice el cociente entre el cuádruple de cierto número y la ficha que debiera seguir es y, porque la primera ficha nos dice que se va a dividir algo y otra cosa. Entonces la dejamos a continuación. ¿Y qué es lo que está en el denominador? El número más 1. Entonces, ¿cuál de estas fichas hace referencia a x más 1? El sucesor del número. Esta es la ficha que nos sirve, porque sucesor del número es lo mismo que x más 1. Entonces, el cociente entre el cuádruple de cierto número y el sucesor del número es lo que llevamos en la primera fracción. ¿Y qué le pasa a la primera fracción? Luego le sigue una resta. Y la ficha que hace mención a esa resta es disminuido en. Entonces la colocamos a continuación, aquí abajito. Y nos quedan dos fichas, antecesor del número, que es lo que está aquí arriba, y la cuarta parte del, que es lo que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Antecesor del número o la cuarta parte del número? Muy bien, la cuarta parte del número, porque esta ficha hace mención que algo lo vamos a dividir en 4. ¿Pero qué vamos a dividir en 4? Muy bien, x menos 1, y x menos 1 es el antecesor del número.
Otra manera de decir esto mismo es: el cuádruple de cierto número es dividido por el sucesor del número y el resultado es disminuido en el cociente entre el número disminuido en 1 y 4. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.